Muy bien, pues yo creo que conviene que vayamos aterrizando todo este cuerpo de cosas de los que hemos estado hablando, que en realidad ha sido un verdadero caldero de brujas, lleno de gente involucrada, de satanistas, de gentes de diversas nacionalidades involucrados en este proyecto conspirativo contra la iglesia, aunque en realidad se menciona como una conspiración a la cultura judio-cristiana. En realidad el golpe ha venido sobre la iglesia. Así que bueno, pues entremos en materia y Dios los bendiga a mis hermanos de Carolina del Norte, de Nueva York. Espero que mi participación tenga significado. Muy bien, yo quisiera retornar entonces a eso de la Universidad de Frankfurt, Alemania, a la famosa teoría de la personalidad autoritaria, que es la que ha producido todos estos cambios a partir de los años 60, diríamos, la rebelión juvenil, aquella generación de las flores, el mundo rock, el amor libre, la drogadicción y tantos otros cuestiones que son un rompimiento formal, un rompimiento generacional formal. Entonces, una de las personas a las que tenemos que poner nuestros ojos, digo, para lo que se trata, es Teodoro Adorno, que era uno de los 5 personas que estaban allí en el Instituto de Investigaciones Sociales, y él fue el teórico del uso del cine, la televisión y la radio para transformar los patrones culturales de la población. Y entre esas cosas, por supuesto, este señor es el responsable de lo que es y lo que ha sido el mundo rock, que fue producto de, él hizo la filosofía del mundo rock, experimentos, por supuesto, con rituales tribales que están muy asociados a la tonalidad del mundo, de este mundo rock, y que luego fue adoptado por los cantantes de la iglesia cristiana, y de repente nos salieron con que cantando rock cristiano, o sea, lo cristianizaron definitivamente. Y entonces ni cómo negar que Capri y que Frankfurt, Alemania, no se colaron al corazón de la iglesia. ¿Por qué? Porque yo digo, la isla de Capri estaba dividida, por así decirlo, en 2 grupos, uno encabezado por Máximo Gorki, que serían los llamados constructores de Dios, y junto con Lenin y Stalin, y por otro lado estaba el grupo satánicos formales como Aleister Crowley y Nietzsche. Y esta mañana, por supuesto, yo quiero avanzar. Dijimos que esa teoría de la personalidad autoritaria implicaba una acusación a Dios de autoritario, la Biblia autoritaria, la familia, por supuesto, autoritaria, la iglesia y el Estado. Y esta mañana yo quiero decirles cómo el golpe venía justamente sobre la iglesia, sobre la familia. ¿Por qué razón? Porque se considera que la familia es el núcleo donde se daban las semillas de lo que ellos llamaron el fascismo o el autoritarismo, donde desde la familia se establecía un estilo donde no permitía prerrogativas, sencillamente así es y así es. Muy bien, pues entonces esto ya podemos llamarlo como fenómenos sociales que se dieron en paquete a partir de los años 60, de tal manera que estas cosas en realidad eran todo el contenido que querían que llegara a Occidente. Y yo voy a hacer mención a esos fenómenos sociales, pero que también se convirtieron en fenómenos eclesiásticos, para irles, dije, dando sentido. De tal manera que así como se puede analizar los rasgos generacionales de quienes ahora están en la toma de poder de los estados, y que, claro, tienen esas deficiencias que se ha dicho, cuando llegan momentos críticos en la raza humana,
si esos momentos críticos se encuentran hombres de calidad, la historia de la raza humana se dispara a la grandeza. Un momento crítico fue cuando se apareció el ángel de Jehová a Moisés, encontró a un hombre capaz, de tal manera que disparó a la grandeza a ese pueblo. Pero cuando los tiempos críticos, donde se tienen que tomar decisiones muy precisas, muy firmes, como el tiempo cuando Jesús llegó entre los hombres, cuando estuvo entre nosotros, encontró un liderazgo no creyente del Espíritu, que no creía en resurrección, materialista 100%, como eran los saduceos, y entonces estos tomaron decisiones absurdas, y esto devino en la tragedia que ya tanto se ha hablado, la destrucción de Jerusalén inclusive, y todos estos siglos en que el pueblo de Israel ha andado, por supuesto, por todo el mundo. Muy bien, yo creo que entonces, dejando eso, conviene, creo que debemos poner nuestra atención a esta década de fenómenos sociales y ver hasta dónde afectaron a la generación eclesiástica contemporánea. ¿Por qué? Porque yo lo que estoy diciendo tiene que ver particularmente con la iglesia, es a donde me interesa, porque es la que empezó a asumir la toma de decisiones también en el pueblo cristiano. Subieron al poder pastores y subieron líderes que venían nutridos de la teoría de la personalidad autoritaria, y entonces han tomado decisiones por demás absurdas que han destruido la fe de la iglesia. Ahora, ellos han de tomar esas decisiones. Esta generación, que cuando nuestra generación se haya ido, cosa que creo que sucederá dentro de poco tiempo, yo nací en 1944, y es la que deberá hacerse cargo del cuidado de la iglesia. Ahora, esto que voy a decir, lo digo con cierta aprensión. No me gustaría ser parte de una generación a la cual el evangelio se le hizo pedazos en las manos. ¿Sabe por qué? Porque no tendría cara que levantar ante mi Señor. Y debo agregar algo más, y no me lo tome a presunción o atrevimiento, pues también soy parte del cuerpo de Cristo y tengo derecho a dar mi voz. Debemos asegurarnos que la generación que habrá de tomar nuestro lugar, si es que Cristo no viene por su iglesia, asegurarnos que sea una generación fuertemente arraigada en la fe, que sean profundos conocedores de las doctrinas de este evangelio de salvación. Y si no tomamos medidas, los que pertenecemos a esa generación que la llamaron la vieja iglesia, la vieja generación, y a la que yo digo con mucha honra pertenezco, si no tomamos medidas formales, es decir, valederas, estables, fuertes, que no sea un mero, una cuestión pasajera, de tal manera que podamos tomar medidas formales sobre esta cuestión, porque sea por indolencia, apatía, ignorancia, temores u omisión, escúcheme bien, si no se toman medidas inmediatas y medidas fuertes y valederas para regresar a la doctrina, habremos heredado a la iglesia la ruta más corta al desastre, y al mundo le habremos dejado una iglesia en ruinas. Así que yo le digo, cuidemos esta brecha generacional y no pequemos contra el Señor Jesús, que murió por la iglesia. Ahora, para tener una mejor perspectiva, es conveniente marcar algunas cuestiones que son claves para entender el panorama eclesiástico contemporáneo. Ya he hablado mucho de esto y todavía hay demasiado que hablar, pero yo quisiera ir aterrizando ya y dejar establecido el hecho contundente de que si hay cambios sustanciales en la vida
o que sí hay cambios sustanciales en la vida y en la forma de pensar de la iglesia. Yo creo que nadie será tan atrevido para decirme que entre los años 60 y estos años en la iglesia nada ha cambiado. Entonces yo creo que hay dos cosas fundamentales que no podemos pasar por alto y que hunden sus raíces en el activismo social de los años 60. Es decir, activismo social, pero que luego se convirtió en un movimiento de la iglesia, que es, uno, el rompimiento generacional. Es que la vieja iglesia, es que el viejo cantar, no me diga que no es ese un lenguaje acusativo de un rompimiento generacional. Y dos, la secularización del ministerio. ¿A qué me refiero en breve? Ya no se habla de que el Señor lo llamó a alguno al ministerio. No. Me pusieron, aquí me puse, aquí estoy. Y usted nunca los escucha decir, el Señor me llamó al ministerio en tal fecha. Porque la Escritura enseña que el ser ministro es un asunto que le incumbe al Señor Jesús, que es el que llama. Entonces, yo quisiera hablar un poco de ese rompimiento generacional en la iglesia. Y en este punto es necesario traer a colación algunos hechos que se dieron en el contexto del activismo social que se desató a partir de los años 60, aunque el caldo de cultivo, ya hemos dicho, estaba desde allá por el año 1890 y tantos, 1922, pero que tomó fuerza incontenible a partir de los mediados de los 50. Pero aquí la cuestión clave que queremos que usted tenga presente es esa fisura o rompimiento que se dio entre la juventud de esos años y la generación adulta. Esa es la cuestión importante que quiero que usted procese. Así que esa década debe ser nuestro punto de partida, porque en ese tiempo se inició el ataque formal contra el cristianismo, que a primera instancia se daría en términos culturales en la forma de activismo social, pero cuyo objetivo, al final de cuentas, era la subversión de la fe doctrinaria que expresa y ha expresado por milenios la Iglesia de Jesucristo. Pero, ¿por qué hacerlo así? Y no hacerlo un ataque frontal. Bueno, es que los cambios sociales son un medio más sutil, más indirecto, para afectar la forma de pensar del creyente. Y en una acción sin procedente, hoy hasta sin dedicatoria, se dañaría y se empezaría a diluir la fe, socavar la doctrina y así ir erradicando el cristianismo. Ahora, usted quizá me diga, ¿y eso qué? ¿Cómo puede afectarnos? Bueno, es que somos parte de esta sociedad, en ella nos movemos. No te pido, dijo Jesús a su Padre, que los quites del mundo, que los saques del mundo, guárdalos del mundo. Y realizamos todo nuestro quehacer de nuestra vida en la sociedad y hacer parte de ella. Fácilmente podemos asimilar el pensamiento secular y trasladado a la práctica de la iglesia. Pero cuando hablamos de rompimiento generacional, usted me va a decir, ¿y de qué está hablando, hermano Ramos? Bueno, para entender eso, escúcheme bien, es necesario entender cómo ha funcionado la familia humana por milenios. Y veremos que cada generación, aquí entramos a la cuestión generacional, que cada generación ha entregado a la siguiente sus vivencias, sus rasgos distintivos, su herencia histórica. Luego de esa manera se asegura que esa generación la ha recibido, la ha asimilado, garantizando así la conservación
y el compromiso de incrementarla, construyendo a su vez sin fisuras ni desmoronamientos para la siguiente generación. Es decir, nosotros tenemos que haber construido para la siguiente generación, y era necesario entonces entregárselo a la siguiente, que la otra, la que sigue y de la que estamos hablando, la reciba. El problema es que se necesita un puente, que es un puente afectivo, una buena relación entre padres e hijos. Sin embargo, es justamente donde atacaron estas gentes para hacer ese rompimiento, que no existiera esa relación que posibilitara trasladar los valores de esta generación a la siguiente. Por eso era necesario que los lazos afectivos generacionales sean fuertes, pues si se rompe ese puente generacional, toda la construcción se habrá de derrumbar y tendría que empezar de nuevo, pero yo creo que ya los tiempos ya no tienen un empezar de nuevo. Esto es lo que dice el libro de Josué, de aquella generación, ¿verdad?, que había conocido los hechos de Dios, que entraron con Josué a la tierra, que levantaron monumento para que las siguientes generaciones preguntaran: ¿y esto por qué? Es que por aquí cruzamos el Jordán. Pero la escritura dice: pero se levantó otra generación. Fíjese bien, se levantó otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Habían permitido que se diera un rompimiento generacional, y entonces Israel hizo lo malo. Por eso, la iglesia cristiana contemporánea, los jóvenes, los adultos, deben conocer por dónde la iglesia de Jesucristo ha cruzado el Jordán, porque pueblo que no sabe de dónde viene no sabe a dónde va. Entonces existe formalmente un rompimiento generacional en la iglesia, es decir, la iglesia de los jóvenes, y acá están los viejos, como si existieran dos iglesias. Por amor de Dios, no me vaya usted a decir que ese rompimiento no está a la luz del mundo, definitivamente. Entonces, ¿cómo se dio ese rompimiento generacional? Bueno, ya habíamos dicho nosotros que las condiciones de la Segunda Guerra Mundial obligaron a los padres, el padre al campo de batalla, la madre a la fábrica, los hijos se quedaron solos. Fenómeno que se repite cuando vienen de la guerra. Bueno, esas juventudes las señalamos como muy significativas, porque justamente ellos eran una generación inconforme con la vida familiar. Y justo cuando ellos entran a la universidad o al high school, entonces entra la teoría de la personalidad autoritaria, que con muy buenos padrinos la hicieron de corte académico y vaciaron sobre esa juventud inconforme toda esta teoría, de tal manera que a partir de allí estas teorías de la personalidad autoritaria sentaron reales en las universidades del mundo. Por eso decimos que en realidad el comunismo está muy fuerte en los campos universitarios. Pero dejemos esa cuestión, y yo quiero que avancemos. Que esa generación de la posguerra son muy significativos, porque con ellos inició el cambio de paradigma, y eran quienes llenaban los grandes festivales rock. Se promovió entre ellos el satanismo, la droga, el amor libre, y esto era el corazón de todo, el odio a lo institucional. Definitivamente, esa fue la tesis, la teoría de la personalidad autoritaria, producida por 5 personajes que pertenecían eminentemente a la filosofía comunista. Ahora, eso se dio a raíz, dije, del abandono en que crecieron, mientras sus padres, con justa razón, pues tenían que trabajar. Y esa teoría cuestionaba severamente la autoridad familiar.
Luego los movimientos sociales de los 60 deben ser entendidos como la ejecución de esa teoría social, que la iglesia la adoptó. Y luego dicen que no, hermano Ramos, no puede ser eso. Allí también da fruto la teoría social del rock de Teodoro Adorno, que era miembro del equipo de Frankfurt y que para esas fechas tenía a su cargo un proyecto musical, según está en la información, en la Universidad de Princeton, que según sus propias palabras, las de Teodoro Adorno, en Introducción a la Sociología de la Música, él dijo, allá por el año de 1939, que esa música, el rock y el uso, por supuesto, de la radio, del cine, la televisión, era para programar una cultura musical de masas, óigalo bien, que pudiera degradar paulatinamente a sus consumidores y provocar un rompimiento generacional, que por supuesto era el logro más importante que se buscaba en ese proyecto de ingeniería social. Que los músicos de la iglesia cristiana lo adoptaron, el rock, pero encantados de la vida, que déjeme decirle algo, y yo acusé y dije a los padres, muchos de los pastores tenían hijos inconversos y les autorizaron que se encargaran de la adoración y la alabanza, y estos ni siquiera eran gente salva, e invitaron a otros que no eran creyentes, pero sabían rascar la guitarra. Ellos responderán a Dios por esa deficiencia, porque a partir de ahí introdujeron en la iglesia estas cuestiones. Ahora, de tal manera, a partir de allí, y eso usted, escúcheme, a partir de esos tiempos, los padres fueron sentados en el banquillo del acusado y nacieron las consignas que facilitaban ese rompimiento, como aquello de que los padres impiden la autorrealización de los hijos. Esa es una. Era contra él, haz lo que quieras, de Aleister Crowley. O bien las palabras han fallado y no tienen autoridad, los padres han fallado y no tienen autoridad moral para guiar a sus hijos. Se lo echaban en la cara. Sentaron en el banquillo el acusado los padres. No me diga usted que eso es falso. O pernicioso y corrosivo, yo no pedí nacer. Cómo se oía, pero zumbaba eso de yo no pedí nacer. Y recuerdo precisamente que una vez un muchacho tenía aterrorizada a su madre con esa sentencia, yo no pedí nacer. Y entonces yo le dije, permíteme un momento, si a juego de palabras quieres que entremos, a juego de palabras entramos, porque tú dices que tú no pediste nacer, pero tu madre, tus padres no pidieron que vinieras tú, pudo venir otro mejorcito. Alabado sea Dios, está de acuerdo conmigo. De tal manera que esto, y no me diga que los muchachos de la iglesia no le dicen eso a los hermanos, a sus padres. No, si son verdaderos terroristas, y los padres espantados, ¿no? Y el muchachito pues hace lo que quiere, justamente. Entonces yo creo que no podemos desmentir que esas cosas se han colado al corazón de la iglesia, y de tal manera que ese renglón llegó a ser para muchos conferencistas evangélicos un rico filón de popularidad con la juventud, y estos me tocó oírlos invariablemente con índice de fuego convertían a los hijos en víctimas y a los padres en victimarios. ¿O me va a decir usted que eso es falso? Bueno, entonces ahí tenemos esa cuestión, que esa presión desprestigió la institución familiar, y por lo tanto el proyecto de Frankfurt, Alemania, ha sido muy exitoso. ¿Exitoso por qué? Bueno, volvemos al problema.
volvemos al problema exitoso porque la iglesia abandonó la doctrina. De tal manera que entonces esto cambió porque no se tiene con qué defenderse. El cuerpo está indefenso. De tal manera entonces que la doctrina se depreció frente a la camaradería religiosa y la espada apologética perdió filo y se cayó en una especie de hipismo cristiano con la indolente frase de amor y paz. Ese quebranto al valor doctrinal era más que suficiente para declarar el espacio eclesiástico como zona de desastre. Y lo hice por mi parte y muchos otros consiervos lo hicieron, pero nuestras voces se fueron a la nada. Entonces, definitivamente, ¿por qué atacaron la autoridad familiar? Porque ellos representaban todo lo que fuera doctrinario y normativo. De tal manera que se dijo, ¿verdad?, que las iglesias estructuradas, que las organizaciones incluso estaban obsoletas porque impedían la realización de los creyentes, aplicando doctrina y reglamentos. Y así se dio una corriente migratoria impresionante, donde hay una población flotante ahorita en la iglesia impresionante, donde la gente ni se queda aquí ni se queda allá, va de iglesia en iglesia y nunca se establece en su fe, ni se arraiga en Cristo Jesús. Y eso usted no tiene manera de decirme que estoy mintiendo. Así que, de tal manera que quiero mencionar que por estas cosas, pues la disciplina se relajó. ¿Cómo se puede ministrar a un mundo necesitado con una doctrina hecha a pedazos? Esa es la razón por la que enfocamos estos detalles sociales que hizo que muchos en la iglesia contemporánea se quedaran con las manos vacías. Pero hubo otros efectos secundarios que deben ser considerados. A raíz de ese rechazo a lo doctrinario, grupos de creyentes identificados con esa manera de pensar hicieron nacer una diversidad de grupos que se consideraban refugio para todos los atormentados por la doctrina y la normatividad. ¡Santo Dios! Me refiero a las neoiglesias, las que surgieron de la noche a la mañana, no producto del evangelismo, sino sencillamente pregonando: aquí no hay problema con la doctrina, aquí olvídese de eso, aquí amor y paz, cantamos, adoramos a Dios. Y entonces, claro, se dio ese movimiento masivo de gente de diversas iglesias que conformaron esas iglesias, que al ser fuertes también imprimieron su sello en el resto de las iglesias, arruinando su fe, de tal manera que se generalizó. ¿Para qué necesitamos la doctrina? Y nació así un mercado de iglesias, y otro mal se hizo presente, que la disciplina se relajó. Tal vez que si alguien se desviaba de la fe o de la conducta, y la iglesia, en el ejercicio de sus facultades otorgadas por el Señor, intentaba disciplinar, la salida era muy sencilla: me voy a otra iglesia, en fin, que allá no me dice nada. Usted sabe, eso de normar era cosa de la vieja iglesia. Ya va conmigo, va apreciando esta cuestión que le estoy diciendo. Ahora, pero tenemos una señal visible. Dejemos esa cuestión de la iglesia. Los postulados de rechazo debían tener ahora una manera de hacerse significativos, o mejor dicho, de hacerse visibles. Había que crear estilos y formas de vida que hicieran muy notorio el rompimiento. No, es que ellos dijeron: no, es que eso tiene que marcarse, que no somos igual que la vieja iglesia, que el viejo cantar, que esto un montón de viejos. No me diga que no. ¿Ve usted lo que estoy hablando? Rompimiento generacional. De tal manera que las nuevas generaciones no saben ni de dónde viene la iglesia ni a dónde va. Y entonces puede creerlo todo o no creerle nada. ¿Sí? De tal manera que entonces la música dio ese rasgo
visible. Y llegó el rock. El verdadero detonador social cuyo estilo se convirtió en la marca de identidad exclusiva de esa generación y símbolo del rompimiento con todo lo que estuviera ligado a los adultos, los cuales quedaban excluidos. Ahora, creo justo hacer la aclaración a mis hermanos que me escuchan, que consignar estos hechos no obedece a conflicto alguno con los grupos juveniles. No. Además ya no son jóvenes, ya son viejos. Ya llegaron a viejos. Porque al haber nacido yo en 1944, me convierte en parte de esa generación de la posguerra. Yo fui confrontado con todas esas consignas y soy un sobreviviente gracias a los valores familiares y al conocimiento que muy joven aprendí a la escritura, a la que me aferré, como el náufrago se aferra a un pedazo de madera salvadora. Pero ¿qué cosas eran las características del rock? Una, el alto volumen, ¿sí? Que yo dije el otro día, el muchacho llegaba con grabador en ristre, con un volumen que derrumbaba paredes. Los adultos le dijeron, vete con tu música a otra parte. Y los que hicieron este diseño, Teodoro Adorno diría, bravo. Y eso es lo que queremos, separar a las ovejas de sus pastores. Y nacieron los grandes festivales del rock, donde se adoctrinó y nutrió de odio hacia lo establecido. ¿Qué le parece? Y entonces este fenómeno social se convierte, por supuesto, en un fenómeno eclesiástico. A ese fenómeno social le correspondió otro fenómeno eclesiástico, que se dio con el surgimiento de la industria de la grabación y el sonido en la iglesia. Acuérdense ustedes, llegaban nuestros hermanos a cantar en la iglesia, nadie pedía nada, nadie cobraba. ¿Sí? Como los viejos predicadores, yo en lo personal jamás he pedido un 5 por ministrar. Hoy no, hoy creo que se tienen que hacer una especie casi de contrato y dar hasta anticipos. ¡Santo Dios! Fueron años cuando nacieron un gran número de grupos musicales, cosa que no estoy objetando, sino marcando consecuencias, cuyos rasgos y objetivos de los grupos musicales que nacieron en la iglesia eran similares al mundo secular. Por un lado, la mayoría de los grupos tenían adicción a un volumen altísimo. Oiga, hermanos, muchas veces salí de un culto tratando de saber qué habían cantado. No lo logré, pero eso sí, iba drogado de volumen santo. Y sentirse bien se convirtió en la definición de estar bien. Oye, qué bien se siente. Oye, y los principios, pues quién sabe, pero se siente muy bien. Y la música en la iglesia alcanzó estatus de espectáculo. Y se empezó a percibir la música y la alabanza como un medio de alcanzar fama y dinero. Ahora, sin generalizar, pero este fenómeno fue germen de otros males para la iglesia, cuando los objetivos de la industria de la grabación y el sonido llegaron a ser muy semejantes a los objetivos del mundo secular, fama y dinero, porque la música y el cantar cristiano nacieron al concepto de empresa, y en virtud del giro que dio la música cristiana, se tuvo que ver como empresa y echar mano de las estrategias de la mercadotecnia que reportaran ganancias. Pero la mercadotecnia tiene sus postulados, y esta dictaba que para lograr eso, la música debía alcanzar, y eso es bien lo que le voy a decir, un lugar de prominencia en el culto, que fuera importantísimo el cantar, la música. Yo ya no estoy diciendo adorar a Dios y alabar a Dios, estoy diciendo la música. Si se quería llegar a ese conglomerado de creyentes, que sería una extraordinario sociedad de consumo, bueno, aunque eso significara desbancar la doctrina de su primerísimo lugar que había ocupado siempre. Ahora, eso es lo que estoy buscando que usted entienda, cómo obraron todos estos factores
en contra de lo doctrinal, estoy señalando algo muy serio que sin duda no fue pensado así. Fíjese bien, por los creyentes, pero que así resultó. La música y el canto adquirieron prioridad en el culto gracias a una fuerte campaña de promoción, y la predicación de la palabra fue relegada a 2 horas de alabanza y canta y danza y 10 minutos de predicación. No me diga que estoy hablando en falso. Es decir, ya no se le da importancia a predicar la palabra. Cómo me incomoda cuando oigo a algún predicador que le digan, predica cualquier cosita, hombre, lo que salga. ¿Cómo que lo que salga? Si predicar es hablar de su majestad el Rey, del Hijo de Dios, el que murió por nuestros pecados. ¿Por qué va usted a ser indolente? ¿Por qué? ¿Con qué derecho además? De tal manera entonces, la doctrina sufrió otro duro golpe a manos de la mercadotecnia. Y la mayoría de las iglesias han hecho esto, resultando en una generación que es magnífica para cantar y danzar, como yo lo digo, y profundamente ignorantes en la fe. Ahora, ¿estoy acaso proponiendo que se deje de alabar a Dios? ¿Estoy contra la alabanza? Por amor de Dios, de ninguna manera vaya usted a decir eso. Lo que estoy diciendo es esto, que esta generación hizo lo que hicieron los hijos de Aarón, que para ir a ofrecer perfume a Dios, tomaron brasas profanas de allí, del fogón de la señora. Dijeron que al cabo brasas estas y las brasas del altar, pues son brasas. Una generación que no sabe distinguir lo santo y lo profano. Y cuando entraron al santuario, Dios les quitó la vida. Dijo, para que aprendan a distinguir entre lo santo y lo profano. Y el púlpito y el altar han sido profanado por esta mercadotecnia que los pastores han tolerado, permitido, que el liderazgo deficiente de una generación dañada no fueron capaces de poner un alto. Ahora, yo no estoy en contra de que, ni estoy diciendo que se quite la alabanza, por amor de Dios, es una parte fundamental. Creo en eso, porque de nuestra experiencia con Dios nace el canto. El pueblo ha cantado a Dios sus experiencias. Nada más que yo he hecho siempre la alabanza a Dios, el canto a Dios, tiene que tener ingredientes. Número 1, tiene que ser producto de una experiencia con Dios. Número 2, tiene que contener doctrina. Y número 3, un buen vehículo musical. ¿Doctrina? ¿El cantar de hoy tiene doctrina? Por amor de Dios. No. Es impresionante el abandono de la doctrina en el cantar cristiano. Lea usted, vea los antiguos cantos. De tal manera, por supuesto que me gusta alabar a Dios, pero hay que separar paja de trigo. ¿Acaso no podemos alabar a Dios y al mismo tiempo expresar las verdades doctrinales? Yo iría por todo, no sé usted. Es lo que Jesús dijo, que lo uno no cancelaba lo otro. En el pasaje de Lucas 11:42, cuando dijo, necesario era hacer esto sin dejar de hacer lo otro. Doctrinar no cancela el tiempo de adoración y alabanza y viceversa. Esa ha sido mi postura por todos estos 52 años de ministerio. Pero debo volver a la pregunta, ¿tiene esperanza el mundo con una iglesia cuyos principios han sido lesionados? La capacidad de respuesta al mundo está en función de los principios que se han hallado en sus manos, en manos de la iglesia. Esa es la cuestión. Porque han sufrido más de 2 décadas de rechazo y el daño me parece que ha llegado a ser irreversible. Algo más, al perder prioridad a la doctrina, las cuestiones de fe dejaron de ser cosa grave y se cayó en un relativismo. Si no, ¿cómo cree usted que se dará el proceso de apostasía de los últimos tiempos? Ahora que estoy diciendo eso, ¿le extraña que hablemos de apostasía en este tiempo en la iglesia? Definitivamente,
yo creo que no se puede, pero hay más roturas en esto. En la iglesia se dio un rompimiento en ese lazo de adoración y alabanza generacional. Y empezó a prevalecer la idea de una nueva forma de cantar a Dios. Que decían, es que el vino nuevo no debe echarlo en el odre viejo. Y la vieja iglesia, ellos son el odre viejo. No debemos echar este vino nuevo. Pues señores del vino nuevo, ahí tienen su fruto, disfrútenlo. Y tendrán que responder ante el Señor Jesucristo, que compró la iglesia de haber cometido estas infamias en el cuerpo de Cristo. Ándele, vea su fruto, vea su trabajo, vea sus resultados. Porque se ufanaban y lo miraban a uno con una sonrisa de satisfacción. La vieja iglesia, este es el vino nuevo, que no cabe. Pues no, y qué bueno, por supuesto que no lo íbamos a aceptar. Y por supuesto que pastores de los 70 para abajo no lo hubieran aceptado. Pero de los 70 para arriba sí, que no es que venían de la universidad. Y esto ya traían la idea de a ver cómo acabamos con lo doctrinario. De tal manera, cada generación tiene derecho a cantar y expresar su encuentro con Dios. No sé, yo no estoy diciendo que se queden anclados en el cantar viejo, pero nunca en detrimento de otras generaciones. Miren, no olviden lo que dijo Jesús en Mateo 13:52. Todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante al padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Eso es equilibrio generacional. Pero la cuestión era estigmatizar el canto generacional y la antigua manera de alabar, que es que antigua. Pues sí, nada más que el cántico de Moisés es antiquísimo. Y el día que estemos con Cristo, ahí se va a cantar el cántico de Moisés, cuando Dios los sacó de Egipto y cruzaron el Mar Rojo. Cantaron a una experiencia, está llena de doctrina, definitivamente. Y la antigua manera de alabar fue sujeta a mofa con saña. Por cierto, en un festival musical, el conferencista preguntaba con una sonrisa muy sarcástica y decía, mire, escúcheme, ¿qué es el famoso canto especial? Se cuenta de los cantos especiales. Y él decía, bueno, el canto especial son como dos viejitas cantando como borrachitos de madrugada y aburriéndose más que un ostión. Y soltaba la carcajada. Ándele, vea su fruto y vuélvase a carcajear, mijito, ándele. Ese rompimiento que nació en los campos del enemigo se trasladó a la iglesia. Y no me diga entonces que Capri, que Frankfurt, Alemania, y que el nuevo pensamiento no se coló en la prédica evangélica y en el estilo de la iglesia. Y se olvidó toda aquella himnología tan preciosa de quienes fueron antes de nosotros en Cristo. Los movimientos sociales daban su fruto en la iglesia. Y como si hubiera dos iglesias, se abrió una brecha entre jóvenes y adultos. Una ocasión solicité a unos músicos que cantaran un himno, Sembraré la simiente preciosa. Me miraron con desconcierto y era como si dijeran, ¿y eso qué? ¿De qué habla? Y yo les dije, no me digan que le aplicaron al himnario de gloria el artículo 6. Y me dicen, ¿y cuál es ese artículo? Y yo les dije, el 6 de la basura. Y voy a terminar con esto. Fui a una reunión, me invitaron a dar una conferencia y el presidente nacional de jóvenes, que duraban 6-7 horas cantando y danzando, se quitaban los zapatos en la iglesia para poder brincar más alto, porque era más lleno del Espíritu Santo, ¿no? Y el líder nacional dijo, van a tener que tener una predicación, no es puro canto. Y el presidente nacional dijo, ¿y quién viene? El hermano Ramos. Ay, Dios nos agarre confesados con ese señor. O sea, ese señor soy yo. ¿Y sabe qué hicieron estos vagos? Yo iba a predicar más o menos como a eso de las 8 de la noche, de 8 a 9, más o menos. Pero estos vaguitos, mire lo que hicieron, han de haber pensado, fueron muy estratégicos. Vamos a cantar desde las 7 que empieza el culto hasta las 12 de la noche. Y sirve que lo cansamos al hermano Ramos, lo cansamos.
Y ya después le damos la predicación y ya nomás va a venir a decir amén. Bueno, le voy a decir lo que hice. Canté junto con ellos. Estuve de pie de las 7 de la noche a las 12. Y a las 12 de la noche dice, bueno, vamos a dar lugar a unas palabras del hermano Ramos. Y ya los jóvenes se acomodaron, pusieron almohadas en su silla, ahí en su banca, y están muy a gusto, muy orondos. Y le digo, muchachos, que les tengo una sorpresa. Miren que ustedes son de carrera larga para cantar, y yo soy de carrera larga para predicar. Y espero terminar a las 2 de la mañana, y no se me vaya a dormir nadie, me tiene que oír. Y terminé a las 2 de la mañana. Por supuesto no me volvieron a invitar, tampoco me volvieron a hacer ese tuquito. Mis hermanos, no me diga que esto no está en el corazón de la iglesia. Hermano Isaí, bueno, nos quedan 4 minutos, que Dios bendiga a mis hermanos y espero que estas cosas hayan sido de bendición.